Vos me Adelante. avisás, buenas noches, ¿cómo están? Desde el Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke, vamos a empezar con la serie de webinar para poder actualizarnos sobre temas muy importantes en nuestra especialidad. Contamos con disertantes de primer nivel para tomar esta patología que ya no la podemos tener como una patología sola, sino como una patología en conjunto, que es la trombosis venosa y el tromboembolismo de pulmón. Así que vamos a empezar la disertación con el doctor Gastón Mozo. Doctor Gastón Mozo es parte del Comité de Enfermedad Vascular Periférica, es cardiólogo en la ciudad de Mendoza, es expresidente del comité y es un médico magíster en medicina vascular y nos va a hablar un poco sobre los conceptos de la trombosis venosa superficial como parte de esta entidad tan importante. Así que bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias, Gastón. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la mesa interesante sobre tromboembolismo venoso. Vamos a comenzar hablando de que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad con una historia muy rica, como todas las enfermedades en la medicina. Alrededor del año 1271 se descubre el primer caso de trombosis en un monje francés. Luego, con el paso de los años, tenemos el descubrimiento de la tríada de Virchow, clave para la etiopatogenia, con la estasis circulatoria y la aparición de trastornos de hipercoagulabilidad. Sin mencionar, podemos dejar de mencionar al síndrome de Trousseau con tromboflebitis migratoria. Alrededor del año 1916 y en el 1931 se descubren las moléculas de heparina a partir de extractos de hígado de perro, y llegamos a la etapa de la era moderna en donde ya se descubre un hito para el diagnóstico, sobre todo de la enfermedad tromboembólica venosa, que es la aparición del dímero D, el descubrimiento de la proteína mutante de Leiden, la asociación de un factor de riesgo como los viajes prolongados, y lo que merece también destacar un hito es el descubrimiento de los nuevos anticoagulantes en el tratamiento. Desde el año 2015, la Asociación de Hematología Internacional trata de que la enfermedad tromboembólica venosa se considere como las diferentes patologías como parte de un mismo problema. Y por eso es que voy a destacar a la trombosis venosa superficial como parte de la misma. En honor al tiempo, pero sin dejar de mencionar que la tríada de Virchow a nivel de las trombosis venosas superficiales es clave con la participación de la injuria endotelial, la estasis venosa y el estado hipercoagulable. Tengamos en cuenta que los principales factores de riesgo para todo lo que es la enfermedad tromboembólica venosa, es importante destacar la historia familiar, la hospitalización con su reposo prolongado, ¿ah? Las enfermedades que condicionan la aparición de trombosis, como por ejemplo enfermedades que provocan el lentecimiento circulatorio, enfermedades que provocan aumento de trombogenicidad, como las neoplasias, situaciones fisiológicas como el embarazo o estados hormonales con aumento de la trombogenicidad. Y por supuesto, la edad. Como mencionamos previamente, no podemos hablar de trombosis venosa superficial, ni de trombosis venosa profunda, ni de TEP como parte de entidades aisladas, sino son en realidad parte de un mismo proceso. Una simple trombosis venosa no podemos considerarla como una enfermedad benigna. Se diagnostica cuando hay ocupación por material ecogénico en una vena del sistema venoso superficial, que sería una vena protegida por dentro de una fascia muscular o una vena por encima de la fascia muscular, con colaterales epifaciales o redes terciarias. ¿Por qué no es una enfermedad benigna, una trombosis venosa superficial?
pues es una enfermedad que puede tener mucha recurrencia y puede asociarse concomitantemente con trombosis venosa profunda. Tenemos la ocurrencia de que la trombosis venosa superficial puede darse en el mismo sitio, por ejemplo, en un 15% y no presentar anomalía de la hemostasis. Y por supuesto, cuando la trombosis venosa superficial se asocia a TEP y a trombosis venosa profunda, hay alta probabilidad de que haya alteraciones de la hemostasis, sobre todo antecedente previo de tromboembolismo, elevación del factor 8, aparición de proteína mutante factor 5 de Leiden. Y la tasa de recurrencia de estas trombosis es muy alta, es entre un 15 y a un 20%. Las trombosis venosas superficiales, que son las trombosis que ocurren en las venas intrafaciales o la vena safena interno magna o la safena externa o parva o las venas intersafénicas como la vena de Giacomini, ocurren en un 60-80% involucrando la unión safeno-femoral. Por eso es de destacar la importancia, porque es una trombosis que se asocia a una altísima probabilidad de hacer una trombosis venosa profunda y hacer un tromboembolismo pulmonar. Por otro lado, la vena safena parva, entre un 10 a 20% tiene la localización de todas las trombosis venosas superficiales y en un 62% involucra a la unión con la vena poplitea, llamándose unión safeno-poplitea. Entonces, las trombosis venosas superficiales tienen un alto porcentaje de comprometer la unión o la entrada a las venas profundas y, por ende, provocar una TBP y posterior TEP. ¿Cómo se produce este mecanismo? Se produce como bien dijimos recién, por la concomitancia, el compromiso de las uniones safeno-femoral o safeno-poplitea. También se puede producir cuando una trombosis venosa superficial compromete una vena perforante. Esto va a producir una progresión a trombosis venosa profunda y en los estados hipercoagulables vamos a tener la ocurrencia de trombosis venosa superficial y profunda en forma simultánea. El diagnóstico, no voy a adelantarme porque ya lo van a adentrar mis colegas en ello. Podemos diagnosticar una trombosis venosa superficial con un signo directo, que es ver el trombo, el coágulo en el vaso, con diferentes escogenicidades. El coágulo generalmente va a distender la vena. Signos indirectos, vamos a ver que no va a haber flujo, va a haber una disminución normal a la respuesta, sobre todo a la compresión local, y cuando se cronifica o se va produciendo colateralidad, podemos diagnosticar una trombosis más crónica. La trombosis venosa superficial y la trombosis, esto como ya mencionamos, progresa por dos mecanismos fundamentales que son la unión con los callados safeno-femorales o safeno-popliteo y la unión a través de venas perforantes. Eso es un concepto para tener. Por eso la entidad de la trombosis venosa superficial siempre requiere corroborarlo con un ecodoppler, sobre todo para ver la ocurrencia de trombosis venosa profunda. En las grandes series que han estudiado la trombosis venosa superficial, como los estudios del POST, el STEP y el OPTIMEP, acá podemos ver que hay un dato muy interesante, que en estos estudios entre un 4 y un 7% de las trombosis venosas superficiales asociadas con profunda tuvieron TEP sintomáticos y un 33% tuvieron TEP asintomático. Entonces, una simple enfermedad, entre comillas, benigna como la trombosis venosa superficial puede producir tromboembolismo pulmonar. Por eso es importante el concepto de tromboembolismo venoso y no considerar como compartimentos estancos y separados estas tres caras de la enfermedad tromboembólica venosa. Bien, ¿por qué es importante considerar todos los elementos del tromboembolismo venoso? Como bien dijimos, por la elevada frecuencia que tienen, la incidencia de la TBP en la población general es de 0,5 a 1,2% de personas al año, la de TEP es de 0,3 a 0,6, las
trombosis venosas superficiales se asocian, formando el TEP que ya lo mencionamos, con una prevalencia en la población general de entre un 3 a 11%, muy alta. Tienen una alta mortalidad, ubicándola como tercera causa dentro de las enfermedades cardiovasculares. La trombosis venosa pulmonar y el TEP son la principal causa de muerte en hospitalizados, sobre todo en pacientes postquirúrgicos, y aún un 20% muere antes de realizar el diagnóstico o con un diagnóstico bastante tardío. Es una enfermedad muy recurrente, lo que ocasiona altos costes en salud, sobre todo cuando ocurre el síndrome postrombótico o la hipertensión pulmonar postrombótica. Es importante que tenemos que reconocerla. La trombosis venosa superficial prácticamente es un diagnóstico clínico, es un fenómeno inflamatorio que tiene diferentes grados. Es una enfermedad, al ser superficial, muy florida, provoca mucho dolor al paciente, pero el diagnóstico hay que corroborarlo con eco. Y esto es importante para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz. ¿Para qué? Para prevenir las complicaciones de la trombosis, como son la progresión a TEP y potencialmente a TEP, y sobre todo para prevenir una complicación muy grande que es el síndrome postrombótico. Acá tenemos un arsenal terapéutico que podemos ir desde el tratamiento médico con medidas higiénicos-dietéticas, como deambulación, las medidas de compresión graduadas, movilidad, eso es importante en la medida que se pueda movilizar un paciente, es clave, estamos eliminando un elemento de la tríada de Virchow o evitando la perpetuidad. Antibióticos excepcionalmente, si hay signos de infección o supuración. Farmacológico tenemos desde los AINES tópicos y sistémicos, pasando por las heparinas, los heparinoides, heparinas en gel, hasta la anticoagulación tradicional, los nuevos anticoagulantes con el rivaroxana a la cabeza. El tratamiento quirúrgico, tenemos la posibilidad de hacer flebectomía, ligaduras profilácticas, stripping, trombectomías. Eso es todo lo que tenemos a disposición para tratar la trombosis venosa superficial para evitar las complicaciones, que son prevenir la extensión del trombo y las complicaciones embólicas. Bueno, como mensaje final de la trombosis venosa superficial como parte del TEB, es que es una enfermedad frecuente. Puede presentarse como TBS, TBP o TEP. Acuérdense que es parte de toda la misma enfermedad. Las trombosis superficiales, como mencionamos, sobre todo las proximales, las que son extensas decimos más de 10 centímetros, o las que están cerca de los callados, que son vías contiguas a la TBP, deben considerarse sinónimos de TBP. Una trombosis venosa superficial en unión safenofemoral o unión safenopoplitea son TBP. El Doppler es fundamental para el pronóstico, siempre hay que hacerlo en las dos piernas y para evaluar las consecuencias y guiar el tratamiento. Bueno, la decisión de anticoagular es de vital importancia, como ya reiteramos, para disminuir la morbimortalidad, sobre todo la mortalidad aguda y la cronicidad, como el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar. Y en el marco de la prevención del tromboembolismo venoso es clave la información y la educación a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Gastón. Excelente exposición. Y los que hacemos ecografía vemos todos los días una trombosis superficial que está asociada a un tromboembolismo venoso, así que es de fundamental importancia la charla que vos diste. Vamos a continuar con la siguiente charla, que está dada por el doctor Dovidio, que hoy no pudo contar con nosotros en forma presencial, así que nos grabó su charla y él va a hablar de lo que es la trombosis venosa profunda y lo que queremos es transmitirle un poquito lo que es la trombosis a la imagen, porque una cosa es decir una trombosis venosa, como mostró recién Gastón, que fue muy elocuente, y otra cosa es ver el trombo dentro de la vena y lo que esto lleva. Así que, bueno, pedimos a Jorge que empiece
la grabación. Hola a todos, soy el doctor Adrián Dovidio y es un honor haber sido invitado a participar como orador de este webinar del Comité de Enfermedades Vasculares Periféricas y Stroke de la Federación Argentina de Cardiología, y vamos a hablar de conceptos de tromboembolismo venoso y su diagnóstico clínico ecocardiográfico. La idea es que vamos a hacer síntesis conceptuales para que sea más didáctico y poder guardar estos conceptos básicos. No tengo conflicto de intereses. Concepto 1. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar constituyen una sola entidad, que es el tromboembolismo venoso. Recuerden que el TEP ocupa el tercer lugar en mortalidad después de la enfermedad coronaria y el stroke, que es responsable casi del 10% de la mortalidad de la población adulta, 5 a 10%, y que la mayoría, lejos, por kilómetros, de las trombosis venosas profundas, de los tromboembolismos de pulmón, tienen su origen en las venas de los miembros inferiores. Este señor es Virchow, que es el que describió su clásica tríada absolutamente vigente de hipercoagulabilidad, injuria endotelial y éstasis venosa. Una reseña histórica. Acá a la izquierda, William Harvey, descubridor de la circulación cardíaca. John Hunter fue el primero que habló de que la trombosis se debía a la oclusión de la vena por un coágulo de sangre, y además describió el tromboembolismo de pulmón. Este es Virchow, el que acabamos de hablar, o Virchow, o Virchow, como lo quieran nombrar. Richard Weissman o Wiesemann, trombosis venosa profunda distal que puede progresar a proximal, concepto clave y base para anticoagular al paciente en las trombosis más distales. Y habló de la hipercoagulabilidad además. Armand Trousseau describió la tromboflebitis migratriz, la flegmasia alba dolens y la relación entre el cáncer y la TBP, y les comento que lo hizo en él mismo. Este es John Homans. Fíjese que no puse Homans con D ni con doble M. Es John Homans, que era médico y aviador, y fue el que describió la relación entre la TBP y el reposo prolongado y el síndrome de la clase turista. Síntesis conceptual 2. Los trombos pueden venir de cualquier lado, pero la mayoría por kilómetros se originan en las venas profundas o superficiales de los miembros inferiores, siempre y cuando tome los grandes troncos superficiales, las afenas interna y externa, o magna y parva, en su segmento proximal. Y acá tienen estos muchachos. Este espantoso está esto es la vena safena interna. Este está en la vena femoral común. Esa es la arteria femoral superficial y esta es la arteria femoral profunda. Este muchacho está en la vena femoral común. Como lo pueden ver, está intentando dividirse y llegar al pulmón. Se imaginarán que parte llegó con toda seguridad. El 50% de los pacientes con trombosis venosas profundas proximales hacen embolias de pulmón. 1 de cada 2. Las distales baja mucho, ya veremos enseguida. Síntesis 3 era esta. De la poplitea incluida para arriba. Alta probabilidad de TEP, 50%. La mayoría, por suerte, sintomáticos. Y por debajo de la pantorrilla baja al 2 al 4%. A 4%. Factores predisponentes. Los fuertes: cirugía mayor, hospitalización reciente, tromboembolismo venoso previo, síndrome antifosfolipídico, cáncer activo. Acá se los dejo para que los tengan. Esto es además muy importante tener en cuenta todos los pacientes: la historia familiar, la hospitalización, que el flujo sanguíneo esté reducido, como son los viajes prolongados, que el paciente esté en reposo, la inactividad, etc. Injurias venosas, hay que tener en cuenta las fracturas, la cirugía, las lesiones musculares graves por traumatismo, el aumento de los estrógenos. Por eso las pacientes embarazadas tienen más incidencia de tromboembolismo venoso.
que tenga enfermedades crónicas, como el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal, las enfermedades inflamatorias o la obesidad, que es un factor de riesgo muy importante. Y sepan que cualquiera puede tener un coágulo, pero el riesgo se incrementa con la edad. Estos son los scores de Wells para trombosis venosa profunda y para TEP. Esto siempre digo que es muy sencillo y hay que llevarlo, hay que tenerlo siempre a mano. Pero fíjese, lo lógico, el cáncer, la parálisis, el reposo, la inmovilización, la tensión localizada, el edema en todo el miembro, la injuria de las piernas, el edema de 3 centímetros, que haya diagnóstico alternativo o no, y estas son las probabilidades, muy importantes. La clínica. La ecografía es el método de diagnóstico por imágenes más clínico que existe. Y esto creo que es lo más importante de la síntesis conceptual 6. Ustedes no van a encontrar lo que no buscan y no pueden buscar lo que desconocen. Entonces, cuando uno ve una persona que tiene un miembro, fíjese como siempre, por favor, los estudios venosos se hacen en posición de pie, siempre y cuando el paciente pueda estar de pie. La trombosis venosa profunda es una de las pocas condiciones en que en pacientes internados, si no se puede estar sentado o acostado. El resto, todos los estudios venosos se hacen en posición de pie y no vengan a informarme, por favor, redes venosas o patología venosa que no sea la trombosis en un paciente acostado porque están mintiendo. ¿Qué ven? Edema unilateral. Y este es el caso real al que correspondía este eco real, una trombosis venosa profunda. Miren cómo el coágulo se ve, la vena está dilatada, el coágulo está presente, hay ausencia de compresividad. Está bien, comparen con la normalidad y acá este coagulito hermoso, acá tienen el tamaño que tenía. Y este es el dibujo formal y real que se llevó este paciente. El ecodoppler venoso tiene para el diagnóstico de tromboembolismo venoso y también para la embolia pulmonar una sensibilidad del mayor 90% y una especificidad del 95%, por lo tanto está recomendado con nivel de evidencia, o con una clase 1 con un nivel de evidencia A, punto y aparte. Hay que buscar estos muchachos, particularmente si un paciente viene con dilatación ventricular derecha, sin otra causa reconocida, y edema unilateral. Estos son los 7 pasos, los 7 steps que diseñé para orientar y ordenar el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Saber cómo hablar de estos muchachos que están acá. Veamos, este es el ecocardio real de este paciente que ven acá, que tiene una trombosis venosa profunda proximal de la vena femoral común con embolia de pulmón. Miren, este otro coágulo es otro paciente y este otro coágulo es en la vena safena interna. Los 7 steps, que además están publicados en las guías que publicamos con el comité en la revista FACA en el año 2022, son la clínica. Si no sospechamos la trombosis venosa profunda, no lo diagnosticamos. Por lo tanto, hay que buscar el edema unilateral. Recuerde que las trombosis venosas profundas no duelen, sí pueden molestia. Las que sí pueden doler son las trombosis gastrocnemias. ¿Por qué? Porque generan a su alrededor inflamación. 2, identificar el coágulo. 3, ubicarlo. ¿Dónde está? Dijimos que es muy importante. Hasta la poplitea incluida, que son las TBP proximales, y desde la poplitea en adelante, hacia abajo, son las TBP distales. La evolutividad, eso lo vamos a ver viendo la ecogenicidad del trombo. Las adherencias del trombo. Un trombo muy fresco prácticamente no se ve. Es hipoecogénico respecto de la masa muscular. Los isoecogénicos como estos son trombos agudos, más o menos, o subagudos, y los crónicos son más hiperecogénicos, hasta que se transforman en estructuras fibróticas. ¿Qué severidad tienen? O sea, su extensión.
¿existe tromboembolismo de pulmón o no? Fundamental. Y si hay secuelas o no. Estos son los 7 steps que les invito a probar si es útil. Realmente a mí me ha sido muy útil a lo largo desde el año 90 hasta hoy. Esto es muy sencillo. Los coágulos y el aspecto de la vena. Los coágulos que se pueden ver, aquí están. La vena está dilatada, coágulo en su interior. Este es isoecogénico, este es hiperecogénico, con ausencia de respuesta a la compresividad local y distal con el transductor, y flujo ausente o presente en desfiladeros. Puede haber colateralidad, por supuesto. Este es el concepto como síntesis conceptual importantísimo. Las venas normales se comprimen, las arterias no. Los trombos oclusivos no se pueden comprimir. Es más, si usted no ve coágulo, pero la vena no la puede comprimir, hay un trombo adentro y es hiperagudo. Y las parciales pueden tener también una compresividad parcial. Todos los coágulos son parecidos, como esta maravilla de Tigres, pero no son iguales. Hablando de las características del coágulo, el coágulo hipoecogénico aldohodonoso, móvil, poco adherido, deformable y con la vena dilatada es agudo. En cambio, esto claramente, miren la diferencia, tiene como estrías, tiene líneas de fibrosis. Estos son coágulos claramente crónicos. Tiene textura rígida, fuerte adherencia, etc. Por favor, en todo paciente que detecte una trombosis venosa profunda, hagan un ecocardio, por favor. Es una vista apical hay que hacer un ecopocus o un ecofast, llámenle como lo quieran, pero estamos obligados a mirar el corazón, porque si el corazón está dilatado, seguramente el paciente va a estar disnéico, taquicárdico, y como en este caso, es muy probable, miren, los coágulos que tienen en las arterias pulmonares, es muy probable que este paciente, como este, tenga una embolia pulmonar y hay que internarlo y tratarlo adecuadamente. O lo que pasa con este señor. Esto es un hombre de 40 y pico, deportista, hace un viaje muy largo y resulta que viene y me dice, tengo dolor, me duele la pantorrilla. Cuando voy todas las venas femoral común, superficial, profunda, compresibles. Ahora, cuando llego a la pantorrilla me encuentro con una trombosis venosa profunda de la vena poplítea. Acá tienen eje corto, acá tienen eje largo, un coágulo que este hombre ya había viajado hace un mes. Miren, entonces, a pesar de las cavidades derechas estaban bien, le dije, mira, hacete una tomografía, una tomografía con protocolo TEP, y efectivamente tenía un pequeño tromboembolismo pulmonar. ¡Qué bárbaro! Este es el síndrome de Homans o del viajero. Bien, esta otra señora tiene esta viborita dentro de su vena femoral común que está ahí. Mírenla, realmente es enorme y no tiene dilatación del ventrículo derecho. Hoy con el ventrículo derecho además se pueden hacer más cosas. Si quieren confirmar en este otro caso de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo venoso, dilatación de las cavidades derechas, el signo de McConnell claramente, fíjense cómo se mueve el ventrículo, las características de su dilatación, como se mueve un poco la punta, y acá tienen el strain del ventrículo derecho, y este es el dibujo que le mandé en su momento al paciente. Factores de riesgo para progresión: que el dímero D esté elevado, que la trombosis sea extensa, o sea, más de 7 milímetros de diámetro máximo, que estén múltiples venas involucradas, que tenga más de 5 centímetros de longitud. Acá los pueden ver. Miren cómo este es una trombosis parcial con flujo en desfiladeros. Que tenga cáncer activo, que tenga historia previa de TEP y que el paciente esté internado. Las trombosis venosas superficiales, como concepto muy importante, que involucran las venas troncales del sistema venoso superficial, o sea, venas afena interna o venas afena externa, deben ser anticoaguladas. En este caso,
trombosis venosa superficial que se mete dentro de la vena femoral común. Miren, por favor, acá tienen el dibujo original, ahí lo pueden ver bien. Sigamos adelante. Siempre que esté involucrado el callado, siempre que mida más de 15 centímetros, si no está totalmente involucrado el callado, debe ser anticoagulada como si fuera una trombosis venosa profunda. El resto de las trombosis venosas superficiales no tienen indicación de anticoagulación. Siempre buscar las venas gastrocnemias. Fíjense, acá tienen los músculos gemelos, fíjense, o gastrocnemios, cómo son totalmente compresibles y acá no. Acá está involucrada las venas gastrocnemias que drenan en la vena poplita que también estaba involucrada en la trombosis. Esta señora también había viajado hace un mes y si bien se le había hinchado la pierna, pero no había venido porque dijo que no, también había viajado un viaje largo y cuando miro la vena femoral común, miren esta víborita, más que víbora es una anaconda que tiene dentro de la vena. A esta paciente este mismo día se le indicó el ecocardio era normal, no tenía dilatación de cavidades derechas. El mismo día se le indicó un tromboembolismo, un TAC con protocolo de TEP y no tenía nada. Y la evolución, parece mentira, pero fue favorable. Ojo con las embarazadas, por favor, recuerden, es más frecuente que las mujeres durante su embarazo hagan trombosis, más aún cuando son más grandes. En este caso fue una chica muy joven, tromboembolismo de pulmón, realmente estuvo muy mal, como yo tengo en mi equipo en el hospital ecografista general. Miren la ecografía del bebé que estaba muy bien y ahí tienen el tremendo coágulo que ocupaba prácticamente todas las venas profundas desde la femoral común. O esta paciente, nunca olvidarse de las venas de los miembros superiores y cuello. Esta paciente tenía, realmente es uno de los casos más importantes que he visto. Esta paciente tenía un edema de esclavina, cáncer de ovario en fase 4 y tenía esta trombosis venosa profunda que involucraba la vena cava superior y realmente y las dos subclavias, estaba toda hinchada por mujer y se la trató no solamente con anticoagulación y se le hizo una trombectomía venosa, como pueden ver. Diagnósticos diferenciales, esto es una TBP, esto es una trombosis venosa superficial, esto es un quiste de Baker y esto es una ruptura miofibrilar con hematoma, muy importante tenerlo en cuenta. Los quístoles de Baker son muy frecuentes. Una de las últimas síntesis, ¿cómo puede evolucionar? A la cura total del 50% o hacerla sus complicaciones. El síndrome postrombótico, que lo vemos tan frecuentemente, edema crónico, telangiectasis, hiperpigmentación, lipodermatoesclerosis y ulceración, o la hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, único tratamiento quirúrgico. Bien, este es el mensaje, por favor, de nuevo. Después de todo lo dicho, ¿a este paciente lo deja ir o lo anticoagula? Esto es también una trombosis venosa profunda de la vena femoral común y venas distales, con gran compromiso del ventrículo derecho. Miren qué rápido que se hace un eco fast y un eco de la vena cava inferior. No cuesta nada. Y esto, bueno, esto es una trombosis en una paciente con un stent. En realidad tiene 3 stent puestos, uno atrás de otro, venosos, también por otro caso de trombosis venosa profunda, que se los muestro para que vean que en las venas también ponemos stents y que a veces se complican, como en este caso. Este es el tratamiento. Recuerden que hoy, si no encuentran hematólogo rápido, pueden empezar la anticoagulación ustedes con Apixa, o sea, con NOACS, que el tratamiento con NOACS, con los anticoagulantes, sea heparinas, heparinoides o NOACS, tiene un tratamiento inicial, el tratamiento primario que dura 3 a 6 meses y siempre más de 3 a 6 meses hacemos prevención secundaria. Acá les dejo los esquemas hasta el momento no han cambiado y sé que tienen toda una charla a propósito de esto. Estas son las conclusiones, les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya servido. Buenas tardes.
Muy bien, bueno, excelente Adrián, la verdad que muy conciso, muy práctico, muy directo, muy clara todas las apreciaciones, realmente un lujo, realmente un lujo. El tema, por cierto, da para mucho, pero en honor al tiempo tenemos que ir un poquito más rápido, si no nos quedamos sin tiempo para algunas preguntas o aportes adicionales. Va a seguir disertando el doctor Gerardo García. Él es especialista en cardiología. Él es, profesor docente en la Universidad de La Plata. Forma parte del Comité de Stroke y Medicina Vascular. Está en el staff docente del curso que nosotros damos de Ecodoppler vascular. Y en fin, tiene una serie de antecedentes bastante importantes. Pero más allá de eso, es una persona muy aplicada en sus disertaciones y suele hacerlo con mucha pericia. Así que va a ser un lujo escucharlo también. Él va a hablar sobre tromboembolismo pulmonar concretamente. Te dejo, Gerardo. Bueno, José, bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, para mí es un placer participar en este webinar, como siempre lo hacemos. Tratamos de hacer lo mejor posible, dejar mensajes importantes para todos los que están del otro lado de la pantalla y esperamos que puedan aprender un poco de esta patología. No sé si se ve y se escucha bien, José. Sí, 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 se ve muy bien Perfecto. y se escucha bien. Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar, gracias, yo voy a hablar de lo que es el tromboembolismo pulmonar, siguiendo un poco en lo que es el lema del webinar de hoy, y reflexionando un poco de lo que hemos aprendido de las dos charlas anteriores. Sí, hemos aprendido un poco de los factores de riesgo que tienen los pacientes, los síntomas que tienen, la fisiopatología. Pero sin duda, si uno se pone a pensar todas las dos charlas anteriores, la complicación más temida de esto es cuando un paciente empieza con algunos síntomas de trombosis venosa superficial o profunda y estas migran al pulmón, y seguramente esta es la complicación más temida. Y tenemos que tener en cuenta también que hay diferentes escenarios clínicos donde el tromboembolismo pulmonar puede estar presente, ¿sí? Ya que esta patología puede presentarse en diferentes tipos de pacientes y comorbilidades. Podemos tener, por ejemplo, este paciente de 34 años joven, pero que está en hemodiálisis, que tuvo una trombosis venosa en el miembro superior derecho, o esta mujer no tan añosa con algunos factores de riesgo, que consultó por un cuadro de disnea de 7 días de evolución y de un edema unilateral del miembro superior derecho, pues este hombre de 69 años con múltiples factores de riesgo y el cual presentó un dolor torácico seguido de síncope y catalogado como muerte súbita. Y la verdad que si nos ponemos a pensar, todos estos tipos de trombos de diferentes lugares nos van a llevar a un mismo lugar. Y lamentablemente ese lugar no es Roma, sino que todos estos trombos van a ir directamente al pulmón, generando una alta tasa de morbimortalidad en los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular por las altas chances de morbimortalidad que puede tener nuestro paciente. Hay que tener en cuenta también que debemos pensar en esta patología, sobre todo en síntomas que aparecen en pacientes añosos, pacientes que más comorbilidades tengan. Si mi paciente tiene una trombosis venosa profunda, como hemos visto antes, también tiene una mayor incidencia de tener un trombolismo pulmonar. Y esta patología implica un pronóstico que puede ser de alto riesgo en cuanto a mortalidad hablamos. Pero el problema, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, es que muchas veces la presentación clínica es poco específica y es por eso que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que vamos a revisar más adelante. Como ya se habló en la charla anterior, el tromboembolismo venoso representa el tercer síndrome cardiovascular agudo, y se estima actualmente que en el mundo hay una incidencia de cerca de 110 casos cada 100.000 habitantes, pero también hemos aprendido que esta incidencia aumenta a medida que los pacientes son añosos, y es así que a partir de los 40 años el riesgo se duplica cada 10 años, de forma tal que a partir de los 70 años el riesgo o la incidencia es de 700 pacientes cada 100.000 habitantes. Y esta patología es muy peligrosa porque si nosotros no la diagnosticamos a tiempo y no la tratamos a tiempo, la mortalidad puede rondar
cerca del 30%. Pero por supuesto que esta mortalidad va a depender de cuán afectación esté el árbol pulmonar. Entonces, si el árbol pulmonar tiene una afectación pequeña, en donde se cataloga como un TEP de bajo riesgo, la mortalidad es menos del 1%, pero si es un TEP muy grande que afecta a un gran área pulmonar, por supuesto que la mortalidad va a estar por encima del 15%, y si mi paciente ya tiene un TEP y está en estado de shock cardiogénico, la mortalidad es mayor del 60%. Y cuando hablamos de riesgo, de pacientes de bajo, intermedio o alto riesgo, tenemos que también entender que fisiopatológicamente no todos los pacientes van a sufrir una complicación inesperada para el TEP, sino que la fisiopatología o la mayor afectación se ve cuando el árbol arterial pulmonar se afecta entre un 30 y un 50%, porque es un porcentaje en el cual en el árbol arterial pulmonar se empiezan a desencadenar una serie de mecanismos fisiopatológicos como vasoconstrictores y diferentes mediadores químicos que lo que hacen es aumentar en forma importante la presión de la arteria pulmonar. Esto repercute en las cavidades derechas cardíacas, llevando a un cuadro de dilatación de cavidades derechas y falla cardíaco derecho, donde finalmente podemos llegar a un shock cardiogénico. Pero el problema es que cuando este mecanismo fisiopatológico se instala en el paciente, cada uno de estos parámetros que van a afectar en mayor medida se van a ir perpetuando en forma potencial hasta que mi paciente finalmente puede llegar a un shock cardiogénico. Y es por eso que uno de los conceptos más importantes es definir, cuando nosotros tenemos un paciente con TEP, tratar de ver si mi paciente, en primer lugar, tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica, ya que esto implica un alto riesgo de mortalidad temprana. Estamos hablando de aquella mortalidad dentro de los 30 días o aquella mortalidad intrahospitalaria. Y es por eso que es fundamental, para no llegar a estos cuadros, a este estadio final de la enfermedad, hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. Y para ello nos vamos a valer de múltiples parámetros, parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, parámetros de imágenes, y con todos ellos nosotros vamos a empezar a interpretar el cuadro y tratar de llegar a un diagnóstico adecuado. Sabemos que los pacientes, lo primero que tenemos que pensar son todos aquellos factores de riesgo, no solamente del paciente, sino del entorno, que puedan estar relacionados con una mayor o una menor probabilidad de que mi paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si mi paciente tiene algún síntoma y tiene antecedentes previos de una cirugía de cadera, un traumatismo, cáncer, terapia de reemplazo molar o diferentes factores, este paciente puede tener una mayor o menor probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. Pero el problema principal radica en los síntomas. Sabemos nosotros, y todos los que estamos acá escuchando, y todos sabemos que los pacientes, que hay síntomas clásicos que se correlacionan con el TEP, como es la disnea, aquella tos o aquel dolor de torácico de tipo pleurítico o de puntada. A veces pueden aparecer hemóptisis, síncopes, y son síntomas que todos conocemos muy bien para el TEP. Pero el principal problema es que cuando los pacientes consultan por estos síntomas, muchos de estos síntomas no son TEP, sino que son otras patologías. Entonces surge el inconveniente de que desde el punto de vista clínico muchos de los signos y síntomas que tiene el paciente para el TEP son poco específicos. Eso llevó en los años a generar diferentes scores o reglas de probabilidad en donde nosotros vamos a juntar diferentes parámetros clínicos, y estos parámetros clínicos nos van a dar una mayor o una menor probabilidad de tener TEP. Y es así como crearon, se formularon diferentes múltiples reglas de índices de probabilidad, en las cuales la regla de Wells, la de Ginebra o la ISDEP son las más conocidas, ¿sí? Y en las cuales podemos ver que se tienen en cuenta algunos parámetros clínicos como la taquicardia, la hemóptisis, los signos de cáncer, el tener una trombosis venosa profunda, etcétera. Y todos estos parámetros, usemos el score que utilicemos, van a tener
nos van a dar una puntuación y con esta puntuación nosotros podemos predecir qué probabilidad tiene mi paciente de tener un TEP. Entonces, si estos puntajes nos dan bajo, es poco probable que mi paciente tenga TEP, pero si los índices me dan puntajes más altos, entonces es muy probable que mi paciente tenga TEP y tenemos que seguir con la seguidilla diagnóstica. Y para seguir con los estudios diagnósticos, tenemos en cuenta algunos menos específicos, como son la radiografía de tórax, que la radiografía de tórax, si bien es un método poco específico, podemos tener algunos signos clásicos, como son estas zonas de hiperclaridad, como es el signo de Weismaker, pero la radiografía en realidad nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales más que diagnósticos confirmatorios de TEP. También el electrocardiograma es un método de imagen muy importante, porque recordemos que los pacientes muchas veces consultan con síntomas como dolor precordial, disnea o signo de falla cardíaca derecha, entonces uno piensa que este paciente puede tener un infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca, entonces el electrocardiograma es fundamental, porque si nosotros pensamos la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar y vemos que en el transcurso de la afectación puede haber alguna dilatación de presiones y volúmenes de cavidades derechas, estas pueden desviar su eje hacia la derecha y presentar signos típicos en el electrocardiograma, como es el patrón de Mackin-Way o los bloqueos de ramas derechas o las arritmias supraventriculares. Y cuando tenemos estos parámetros en el electrocardiograma, tenemos que sospechar el TEP. También es muy conocido el dímero D. Recordemos que el dímero D siempre va a estar elevado en un paciente que tenga TEP y tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, si nosotros tenemos un dímero D que nos da negativo en un paciente con sospechamos de TEP, es muy probable que mi paciente no tenga TEP, entonces es un marcador bioquímico muy útil a la hora de hacer un diagnóstico. Pero el inconveniente del dímero D es que tienen otras múltiples causas, como son inflamación, hemorragia, traumatismos, cáncer u otras entidades que podemos tener un dímero D aumentado y tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de solicitar este biomarcador en pacientes con sospecha de TEP. Otros dos biomarcadores importantes son el ProBNP y el BNP, que están aumentados en pacientes con TEP, pero son marcadores de mal pronóstico porque implican o nos indican que este ventrículo derecho puede estar agrandado o funcionando mal. Lo mismo pasa con las troponinas, que las troponinas pueden estar aumentadas en pacientes con TEP, pero al indicar injura miocárdica son pacientes que van a tener una mayor mortalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de tromboembolismo pulmonar, tenemos que pasar a hacer estudios más específicos para poder confirmar el diagnóstico de esta patología, y es por eso que nos valemos de algunas imágenes de preferencias en las cuales la angiotomografía pulmonar es el método de elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque está disponible en la mayoría de los centros. Muchas veces no hay tomografía en los centros en los cuales estamos trabajando, pero tenemos acceso a otro centro y derivación para hacer el diagnóstico. Y la angiotomografía pulmonar nos va a dar una información y diagnóstico de arterias pulmonares a nivel segmentario y subsegmentario con una alta especificidad. Otra de las ventajas de la angiotomografía que también nos va a dar una idea del tamaño de las cavidades derechas, que como vamos a ver más enseguida, el tener cavidades derechas dilatadas en un paciente con TEP implica un peor pronóstico. Pero podemos tener algunos casos especiales en los cuales los pacientes son muy jóvenes, tenemos pacientes embarazadas, tenemos pacientes que ya tienen algún antecedente de una anafilaxia o una reacción adversa al método de contraste que utilizamos para angiotomografía, o los pacientes pueden tener algún grado de afectación renal, entonces la angiotomografía no es una opción en este grupo de pacientes y por eso es que utilizamos la gamografía pulmonar. La gamografía pulmonar es ideal en este grupo de pacientes y nos puede hacer un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El otro método de imagen utilizado es la angiografía pulmonar, hoy por hoy considerado el gold estándar, simplemente porque tiene una altísima sensibilidad y especificidad para hacer un diagnóstico de embolismo pulmonar, sobre todo porque tiene, a diferencia de los otros métodos, puede detectar trombos más pequeños entre 1 a 2 milímetros. Y también
actualmente en la mayoría de los centros, pero no es la realidad en todo el mundo, se puede utilizar como alternativa cuando los otros métodos no son concluyentes y tiene actualmente la quizás un poco desventaja que es a veces complicado contar con un centro de hemodinamia para hacer este estudio en los pacientes que sospechamos TEP, o a veces el derivar paciente a un centro de hemodinamia de mayor complejidad también puede ser un poco dificultoso, y es por eso que esta técnica tiene esa dificultad. Pero en algunos centros especializados, en centros de alta complejidad, en centros que ya tienen una alta experiencia con angiografía pulmonar, hoy por hoy ya hay publicaciones nuevas, y en los últimos años también se ha demostrado que en los centros que tienen una gran experiencia con la angiografía pulmonar, se empieza a utilizar como método de primera elección para diagnóstico y tratamiento, ya que se trata la trombectomía por este método y se evita el uso de, por ejemplo, trombolíticos y todos los riesgos que los trombolíticos implican. La resonancia magnética, es muy útil, pero debido a la poca disponibilidad y al tiempo largo de escaneo, se utiliza con menos frecuencia, así que la dejamos de lado. Y sí utilizamos otra técnica de imagen que es muy importante, que es la ecocardiografía. Sabemos que la ecocardiografía es un método ideal porque está disponible en todos los centros, o en la mayoría de los centros que uno trabaja, incluso en los consultorios. Y también la ecocardiografía tenemos un gran beneficio en cuanto a lo que es costo-beneficio, y es ideal para esta técnica de imágenes. La ecocardiografía, a través de la evaluación del circuito pulmonar, el tamaño de las cavidades, la pulsidad de la hemodinámica del flujo, es una técnica de elección para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El ecocardiograma nos va a dar múltiples parámetros ecocardiográficos, y si nosotros jugamos con todos estos parámetros que nos da la ecocardiografía, podemos tener hallazgos más específicos de TEP, hallazgos que nos indican peor pronóstico o hallazgos que nos indican una mortalidad precoz. Entonces, como vimos en la clase anterior, si tenemos un ventrículo derecho que está grande, que no se contrae la pared libre, pero se contrae bien la punta, o hay signos de aumentos agudos de presiones pulmonares, entonces son parámetros muy específicos para pensar en un tromboembolismo pulmonar. Y si el ecocardiograma nos muestra que este paciente tiene la aurícula derecha dilatada y funciona mal, entonces son marcadores de poder pronóstico. Pero si además de estar dilatado encontramos en la ecocardiografía un tromboembolismo pulmonar, un foramen lugar permeable, son además marcadores de mortalidad precoz, y tenemos que tener en cuenta este método de imagen. El transesofágico y el eco 3D también son técnicas útiles que las utilizamos en situaciones especiales. No nos olvidemos nunca también a la hora de hacer imágenes, que ya lo vimos en la charla anterior, que es el Doppler venoso, porque esto siempre tenemos que buscar trombosis venosa profunda cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar, y es así como nos recomiendan las guías. Y por último, ya para ir terminando, mensajes finales: tener en cuenta siempre que pensamos en TEP si mi paciente está en alto riesgo, en shock o hipotensión, o si el paciente está estable, porque depende en qué situación esté el paciente, es la mayor intensidad en la cual vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento, y estos son los esquemas que utilizamos para hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Y por último, y muy importante, recordar todo lo que hemos visto en la clase que yo les acabo de dar, hablando de parámetros clínicos, de parámetros de imágenes, sobre todo buscar tamaño y función del ventrículo derecho, y parámetros de laboratorio, como son los biomarcadores, porque con todos estos parámetros, si lo empezamos a jugar, podemos juntar, estratificar a mi paciente en bajo alto riesgo, y a partir de ahí ofrecerle un exquisito tratamiento terapéutico, que es lo que vamos a ver en la siguiente charla. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, excelente exposición. Te agradecemos mucho, muy concisa y precisa. Y ahora, como para culminar este tema, contamos con la doctora Massim, que es la jefa de unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes, que está en el Comité de Cardiopatía Isquémica y que es una de los referentes nacionales en todo lo que es anticoagulación, y nos va a hablar sobre todo de los tratamientos con los nuevos anticoagulantes en relación a esta entidad. Así que bueno, doctora Massim.
Hola, buenas noches. Agradezco a la doctora Titieski por invitarme a participar de este webinar. Yo voy a hacer referencia a lo que es el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica, podemos hablar de cualquiera de las entidades, ya sea de la trombosis venosa profunda o de la embolia de pulmón, y muchas veces coexisten ambas, y cuando nosotros encontramos una, debemos ir a buscar la otra por el examen complementario que se ha mencionado anteriormente. Vamos a hacer especial énfasis a lo que hacen referencia a las guías y mencionar algunos de los trabajos nuevos que se han presentado en los congresos y que permiten que tomemos diferentes conductas en este grupo de pacientes. En primer lugar, vamos a decir que cuando hacemos el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, tenemos que hacer la estadificación de riesgo de la embolia de pulmón. Y estos pacientes, cuando son estadificados, evalúan el riesgo de mortalidad temprana a los 30 días. Y los pacientes pueden ser clasificados en alto riesgo, intermedio, que puede ser intermedio alto, intermedio bajo, o bajo riesgo. Y los indicadores de riesgo son la inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos del PESI, la disfunción del ventrículo derecho y los biomarcadores elevados. Si todos estos datos están presentes, el paciente es de alto riesgo. Si el paciente tiene 3 de estos elementos pero no tiene inestabilidad hemodinámica, es de riesgo intermedio alto, y si tiene 1 o 2 es de riesgo intermedio bajo, y si ninguno de ellos está presente es de riesgo bajo. Esta valoración es muy importante porque especifica el tratamiento. La definición para esta guía de inestabilidad hemodinámica en el embolismo pulmonar son pacientes que tienen manifestaciones clínicas de paro cardíaco, que necesitan de resucitación cardiopulmonar, shock obstructivo cuando tienen hipotensión menor de 90 o necesidad de vasopresores, o tensión arterial mayor o igual a 90 a pesar de un estado hemodinámico estable, pero tiene estado de hipoperfusión en los órganos, o tiene hipoperfusión persistente con una presión arterial menor de 90 o una caída de la presión sistólica mayor o igual a 40, por lo menos que se mantenga más allá de 15 minutos sin que exista una causa que lo justifique, como ser una arritmia, hipovolemia o sepsis. Entonces, cuando nosotros sospechamos TEP, siempre tenemos que hacer un eco Doppler bedside o un eco a la cabecera del paciente. Este paciente puede tener signos de inestabilidad hemodinámica y disfunción del ventrículo derecho. Inmediatamente vamos a hacer un angio-TAC, confirmamos el diagnóstico, tiene alto riesgo y debemos proceder al tratamiento al respecto. Siempre que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica en el marco de la embolia de pulmón, es muy importante primero optimizar el volumen. Como vemos acá, debemos hacerlo en un lapso de 15 a 30 minutos y luego o inmediatamente utilizaríamos vasopresores e inotrópicos. Norepinefrina y dobutamina son los agentes que vamos a utilizar, y las guías nuevas publicadas en 2019 recomiendan con una indicación clase 2 al uso del ECMO. Sabemos que si el paciente tiene compromiso ventricular derecha, hay una dilatación de las cavidades derechas, hay insuficiencia de la válvula, hay aumento del estrés parietal, hay activación neurohumoral, liberación de marcadores inflamatorios, hay alteración de la oferta-demanda de oxígeno, hay hipoxia, hipuria tisular. Esto reduce la contractilidad, baja el volumen minuto, baja la precarga y prácticamente se genera el círculo vicioso del shock obstructivo que termina en la muerte del paciente. Por lo tanto, si estamos en presencia de un paciente de alto riesgo y el paciente no tiene contraindicaciones a trombolíticos, debemos utilizar trombolíticos. Podemos utilizar TPA o streptokinasa. El TPA, 100 miligramos en 2 horas,
0,6 miligramos por kilo en 15 minutos, máximo una dosis de 50 miligramos, o streptokinasa 250 unidades de carga en 30 minutos, seguido de 100.000 unidades hora por el lapso de 12 o 24 horas. Siempre tenemos que tener esta tabla, que son las contraindicaciones absolutas y relativas a trombolíticos, porque si estas contraindicaciones están presentes, no podemos utilizar estos agentes, al menos en forma sistémica. Si no tiene las contraindicaciones absolutas, se puede llegar a utilizar el trombolítico intravascular, que las dosis son mucho más reducidas, o la embolectomía. El mayor beneficio se observa cuando usamos el trombolítico dentro de las 48 horas, pero el tratamiento se puede extender por 6 a 14 días. El tratamiento de reperfusión con terapia trombolítica cuando hay deterioro hemodinámico es una recomendación 1B, y la alternativa que se ubica en estas guías nuevas del 2019 es una recomendación 2A con nivel de evidencia C, la embolectomía, o el tratamiento guiado por catéter con aspiración del trombo. Esto es muy común, digamos, en pacientes que tienen un riesgo relativo de sangrado. Entonces, los pacientes son alto riesgo, tienen que utilizar norepinefrina y dobutamina, es recomendación 2A con nivel de evidencia C, y el ECMO, que tiene que ser considerado como un nivel de recomendación 2B con nivel de evidencia C. Si el riesgo del paciente es intermedio, todos los pacientes deben recibir un NOAC. Cualquiera de ellos podemos utilizar apixaban, dabigatran, edoxaban o rivaroxaban, y que están indicados por arriba de los nuevos anticoagulantes como una recomendación 1A, y cuando los pacientes están tratados previamente con un anticoagulante tradicional, siempre el ring debe estar por debajo de 2 para iniciarlos, y si hay alguna contraindicación a utilizar los NOACs, y tenemos que cabalgar estos, luego de la enoxaparina, tenemos que tener 2 ring en rango para considerar que el paciente está bien anticoagulado. Los nuevos anticoagulantes están contraindicados en insuficiencia renal severa. Apixa se puede usar con un ring entre 15 y 30, debajo de esos están contraindicados el embarazo y el síndrome antifosfolipídico. Siempre la recomendación del tratamiento de la embolia pulmonar es, tiene que utilizarse el team multidisciplinario para tratar de estadificar estos pacientes y ver cuál es la mejor estrategia. Esto es una recomendación clase 2A con nivel de evidencia C. Y se puede colocar un filtro en la vena cava inferior. Se puede considerar en pacientes que tienen contraindicaciones a la anticoagulación, o aquellos pacientes que tienen un TEP recurrente, como vemos acá. Las recomendaciones en el momento del alta, o para darlo el alta a la casa, los pacientes que tienen un tromboembolismo de bajo riesgo, debemos utilizar los nuevos anticoagulantes y los podemos tratar ambulatoriamente en su domicilio. Esto es una recomendación 2A con nivel de evidencia. Este tratamiento que vamos a realizar en forma ambulatoria. Por lo tanto, si estamos en presencia de un TEP, inmediatamente que lo recibimos hasta que lo estadificamos y hacemos los exámenes complementarios para estadificar el riesgo, debemos anticoagularlo. El anticoagulante de elección es la enoxaparina. Si no disponemos de la misma, se puede utilizar heparina no fraccionada, pero es por sobre la recomendación es la enoxaparina. Si los pacientes tienen inestabilidad hemodinámica, se califican como alto riesgo, luego de obtener los biomarcadores, la inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos, y inmediatamente, si no tiene contraindicaciones, vamos a implementar la reperfusión. Por la evaluación de riesgo, si los pacientes tienen un riesgo intermedio alto y no tienen contraindicaciones, podemos valorar la terapia de reperfusión con trombolíticos, y si los pacientes son intermedio bajos, deben ser hospitalizados
y deben recibir los nuevos anticoagulantes. Y los pacientes que son de bajo riesgo pueden ser tratados en forma ambulatoria. Hay diferentes variables que están asociadas a mayor sangrado y fundamentalmente son los pacientes de edad avanzada, el sexo femenino, los que tienen antecedentes de alguna alteración de la coagulación, plaquetas menor de 100.000, antecedentes sangrado previo, comorbilidades, un estado inflamatorio, fallo renal, Clearing menor de 30, una cirugía mayor, un trauma, una diátesis hemorragia, un cáncer activo o un ACV isquémico previo. ¿Cuánto tiempo debe durar la terapia para los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda? Mínima 3 meses. Y luego tenemos que individualizar el riesgo de recurrencia. Y acá está establecida esta tabla que el riesgo de recurrencia los califica de bajo riesgo, intermedio y alto riesgo de recurrencia. Aquellos pacientes que tienen un cáncer activo, los que tienen más de un episodio de trombosis venosa profunda o embolia de pulmón, o sea, la embolia recurrente, los que tienen síndrome antifosfolipídico, deben ser anticoagulados de por vida. Y después vamos a ir evaluando si los pacientes requieren, en lugar de 3, 6 meses de anticoagulación, y si debemos estudiar alguna deficiencia de la coagulación cuando finalizamos la anticoagulación. El régimen de anticoagulación, entonces, por mínimo 3 meses, como vimos acá, se puede extender la anticoagulación, sí se puede extender la anticoagulación en pacientes que tienen una trombosis venosa recurrente, y se debe extender en forma indefinida la anticoagulación en aquellos pacientes que no encontramos un factor identificable como causante de la embolia de pulmón. También tienen que extender la anticoagulación algunos pacientes que no toleran el anticoagulante y que deberían extender la anticoagulación, podrían llegar a utilizar, por ejemplo, aspirina para prevención de futuros eventos. Eso lo contemplan las guías. Y el régimen de anticoagulación para los pacientes con trombosis venosa profunda o embolia de pulmón activa, inicialmente era considerada la enoxaparina como la recomendación 2A con nivel de evidencia A, pero luego que surgieron varios ensayos, algunas alternativas pueden ser, por ejemplo, edoxaban o rivaroxaban con recomendación 2A con nivel de evidencia B y C para edoxaban y rivaroxaban respectivamente. Acá abajo tienen listados los ensayos que utilizaron estos fármacos en pacientes con cáncer. El estudio OCU6, del cual nuestro centro participó en pacientes con cáncer asociado a tromboembolismo pulmonar, vemos que edoxaban tuvo un impacto similar a dalteparina, es decir, que fue un efecto de no inferioridad y no se evidenció grandes riesgos de sangrados generales, pero el sangrado mayor fue menor con dalteparina. Entonces, siempre hay que tener cuidado por el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. Y el ensayo APICCAT, que fue presentado recientemente en el ACC, donde extender la dosis de anticoagulante con apixaban bajas dosis o apixaban altas dosis después de un tromboembolismo asociado a cáncer, lo que mostró es que la dosis de 2,5 cada 12 apixaban tuvo un mayor impacto en la reducción del tromboembolismo venoso recurrente en el seguimiento a un año, y el riesgo de sangrado fue mucho menor con la dosis baja de apixaban de 2,5 cada 12. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo fue que el tratamiento anticoagulante prolongado con dosis reducida de apixaban no fue inferior a la dosis completa de apixaban en la prevención de la trombosis venosa profunda o de la embolia de pulmón en pacientes con cáncer activo. Y esto respalda que en pacientes con cáncer podemos utilizar apixaban dosis baja. Y si nosotros miramos las características de la población en este ensayo, prácticamente el 66% de pacientes en el grupo de dosis
reducida a apixaban o dosis full de apixaban, tenían metástasis, o sea que era una población de alto riesgo. Por lo tanto, el tratamiento de los nuevos anticoagulantes en los pacientes que tienen un cáncer activo debe ser indefinido, mientras dure el cáncer activo, por supuesto. Y bueno, las primeras guías recomendaban la heparina de bajo peso molecular, pero también podemos utilizar edoxaban, rivaroxaban y el apixaban con este ensayo presentado en la ACC, que muestra que dosis baja de 2,5 cada 12 son efectivas y baja el riesgo de sangrado. Un apartado importante que se tuvo en cuenta en las guías del 2019 fue la embolia pulmonar y el embarazo. La heparina no fraccionada es una recomendación 1B en pacientes sin inestabilidad hemodinámica, pero si los pacientes tienen inestabilidad hemodinámica, tienen alto riesgo, se podría hacer una trombolisis local en el sitio guiada por hemodinamia o una embolectomía, y esto es una recomendación 2A con nivel de evidencia C. Y los nuevos anticoagulantes en el embarazo no son recomendados. Como mensajes finales podemos decir que el TEP de alto riesgo siempre se tiene que anticoagular desde el momento que hacemos el diagnóstico hasta que lo estadificamos, y ni bien lo estadificamos y lo consideramos que es de alto riesgo, debemos considerar el uso de terapia trombolítica, debemos tener en mente las contraindicaciones absolutas y relativas para utilizar estos fármacos, y si tienen contraindicaciones relativas, ver si estos pacientes no pueden usar la trombolisis local. El manejo de la inestabilidad hemodinámica es fundamental con expansión de volumen si no requiere, el uso de inotrópicos, norepinefrina y dobutamina, y si hay necesidad, el uso del ECMO. En los pacientes de riesgo intermedio alto y bajo hay que hospitalizarlos y son útiles las dosis de los nuevos anticoagulantes. En los pacientes de bajo riesgo, el tratamiento ambulatorio con nuevos anticoagulantes, tanto para la trombosis venosa profunda como para la embolia de pulmón. La duración mínima de la anticoagulación debe ser 3 meses, se puede extender de 3 a 6 meses, depende de la causa que localicemos, y en cáncer activo indefinido, esa extensión de la duración debe ser de por vida o mientras dure el cáncer activo. En el TEP y el embarazo, la heparina de bajo peso molecular y con inestabilidad hemodinámica, la trombolisis local y o la embolectomía. Y en el síndrome antifosfolipídico, aún hoy se recomienda la warfarina. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, excelente, doctora, como siempre, aportando sobre este tema tan importante. Y bueno, tenemos panelistas de primer nivel que nos van a, no sé si tienen preguntas, el doctor Ascona, el doctor Nagy y la doctora María José Castro, si tienen preguntas o alguna acotación para poder ir cerrando la mesa. Primero las damas, así que María José. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecer a los disertantes, excelentes exposiciones, muy enriquecedoras, claras y concisas. Así que, bueno, primero eso. Después me interesaba resaltar algo que dijo el doctor Dovidio con respecto a la caracterización de los trombos, que es muy importante que los caractericemos, que expongamos esto en nuestros informes, porque quienes reciben los estudios que realizamos tienen que tomar una conducta con eso. Entonces, bueno, ver si es aguda, si es crónica, tener en cuenta eso, si es total, la extensión, la localización y demás, como que nuestro informe es determinante para quien recibe el estudio y para el paciente. Eso con respecto a las charlas. Y después quería consultar qué criterios utilizan para la anticoagulación de la trombosis venosa superficial en miembros superiores. Si se utilizan los mismos que para la trombosis, para anticoagular una trombosis venosa de miembro inferior que en el superior, digamos. ¿Quiere responder a alguno de los expositores? Sí, no sé si está el Gastón. A ver. En realidad, María José, se utiliza, es muy difícil ver, es muy raro ver trombosis en miembros superiores.
casi siempre están asociados a un síndrome como es un antifosfolipídico o a una enfermedad autoinmune, casi siempre son proximales. Eh, Trombosis superficiales no se anticoagulan y se toman los mismos criterios en relación a la proximidad al callado, el callado de la vena cefálica. Y también tenemos que tener en cuenta que las trombosis de los miembros superiores se da más frecuentemente en relación a los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces ahí la cosa se complica un poco más y ya tenemos que estar en conjunto con el nefrólogo viendo a ver cuál es la situación del paciente, si la causa es la fístula, si la causa es un síndrome, como es un paraneoplásico, si la causa es un síndrome, un lupus, es muy frecuente el debut en chicas jóvenes, una trombosis de miembro superior de subclavia, por ejemplo, subclavia axilar, como manifestación inicial de una colágenopatía. Eso se trata exactamente igual que una trombosis venosa profunda. Bien. Ahí, perdón, ¿no? Si me dejas un detalle nomás, eh, las trombosis venosas en miembros superiores, tengamos en cuenta que hay un montón de dispositivos, catéteres que actualmente se colocan, los También, marcapasos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los paraneoplásicos con respecto al cáncer. El cáncer como paraneoplásico y sobre todo el cáncer de mama, no es muy infrecuente que te trombosis la axilar o que te trombosis la subclavia. Entonces, la prevalencia no es tan baja. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibido y en cuanto al tratamiento, es tal cual, hay que anticoagularlos como las directrices que escuchábamos recién. De paso, agrego un detalle. Recordemos que el 35% de los pacientes que se mueren por un síncope se mueren por un síncope por TEP que no fue diagnosticado, ¿sí? Recordemos que a pesar de todo, de lo que estamos hablando, de lo que se sabe y que ha sido espectacular y es una muestra porque fue muy rápido todo, no ha bajado la mortalidad. No ha bajado la mortalidad por TEP y no ha aumentado el diagnóstico precoz por sí, TEP. Evidentemente hay sitios oscuros y uno de los sitios oscuros son las trombosis de las ilíacas. ¿Cuántas veces vemos pacientes que tienen esas varices del plexo pélvico, vulvares, enormes, y nos quedamos con la idea de que solamente es un síndrome varicoso y punto, y hasta dónde y cuándo estudiamos ese sector, que es un sector que en realidad no se lo estudia mucho, salvo contadas ocasiones, salvo, no sé, que se sospeche un síndrome de May-Turner en la embarazada por compresión de la vena, y bueno, se haga una gamografía, un angiotag y demás. Eso por un lado como consideración y reflexión. Y después quería preguntar también, a veces hay duda o controversia en los tiempos de tratamiento, y me refiero a veces las situaciones son claras, ¿no es cierto? Pero yo tengo situaciones provisorias que me generan o me pueden generar una trombosis. Por ejemplo, una cirugía de cadera. Pero si esa cirugía de cadera me hace, le hago yo heparinoprofilaxis, pero a la vez y en la evolución me hace una trombosis venosa, pero en paralelo encuentro trombosis venosa superficial, aunque no esté cerca del callado. Y pregunto para un poco, porque son preguntas prácticas. ¿Esto me habilita a extender el tiempo del tratamiento anticoagulante? En vez de tenerlo 21 días, 2 meses, 3 meses, lo extiendo mucho más porque considero que hay una situación en paralelo más allá de la temporaria, ejemplo, síndrome antifosfolipídico, un cáncer oculto, que no lo vi, o inicio un poco la búsqueda de esas patologías adicionales que no se sabían y en función de eso veo. bueno, excelente acotación, José. Bueno, la verdad que esto, como dijimos desde un principio, es un tema que no es para darlo en una hora y media. De hecho, vamos a tener una mesa completa en el Congreso, en donde vamos a poder explayarnos mucho más. Y para fin de año está programado el weekend sobre tromboembolismo venoso. El último panelista que nos queda, el doctor Héctor Ascona. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Estás ¿Me muteado? escuchan? Estás Perfecto. muteado. Ahora sí.
Bueno, muchas gracias a todos por la exposición clara, concisa, la verdad que excelente los profesionales que dieron todas las exposiciones. Eh, Nada, yo creo que un poco haciendo referencia a lo que decía el doctor Mozo en cuanto a los estudios del sistema venoso superficial y la trombosis superficial con compromiso sobre el sistema venoso profundo, cuando vemos en el callado en los callados, básicamente, en el callado del safeno y también safeno popliteo. Yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado en evaluar bien siempre todo lo que sean las venas perforantes, las comunicantes, porque nos han pasado o pasa, digamos, muchas veces que uno pretende ver solamente una trombosis superficial y queda, digamos, con ese diagnóstico impreciso, y al no ver esa comunicación se puede estar subestimando una trombosis que en realidad llega al sistema profundo y puede complicar aún más la patología. Y solamente dejar un comentario nada más con respecto a los tiempos de anticoagulación también, que obviamente eso lo podemos explayar en otro momento, era en cuanto a las trombosis que ocurren sobre el sector gemelar y el sector gastronómico, también, digamos, valorar el tiempo de la anticoagulación, teniendo en cuenta que si bien tienen una baja posibilidad de trombosis de tromboembolismo de pulmón, dijimos entre un 2 y un 5%, bueno, puede ser existente, digamos, esa posibilidad y a tener en cuenta. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Excelente, gracias, muy amable, doctor. Y bueno, creo que este tema da para mucho. Los esperamos en el Congreso. Vamos a tener una mesa muy similar a esta, pero un poco más extensa, en donde vamos a poder explayarnos y poder preguntar mucho más. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta hora. La verdad que el webinar es un método que vino para quedarse, por ahí no tan cómodo, pero bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para poder llevar la actualización a todos los colegas en un tema tan sensible, tan importante y tan extenso como es el tromboembolismo venoso. Los esperamos la semana que viene desde el Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke para el siguiente webinar de enfermedad carotidia, así que no se lo pierdan. Y bueno, los esperamos en el Congreso de la Federación. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Bueno, gracias a todos, un gusto, saludos, abrazos y buena semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas Feliz gracias semana. a todos. Buenas noches. Adiós, Bendiciones. buenas Muchas noches. gracias.